Hola, soy Estela. Hola, soy Chelo. Y yo soy Ángela, y si quieren escuchar uno de los más geniales relatos de terror del gran Edgar Allan Poe, les damos la bienvenida a Arcade's Books. Hola queridas y queridos lectores, y bienvenidos a este canal. En esta oportunidad estoy muy contenta porque les traigo un especial con dos invitadas geniales que muchos de ustedes conocerán, quienes son Estela del canal Estela Nayar y Chelo del canal Moonlight Books. Si quieren ver las otras partes de esta colaboración, los enlaces están en la cajita de descripción. Se los recomiendo mucho porque en los canales de mis invitadas también hemos hecho otros videos geniales que no se pueden perder. Hola, soy Estela del canal Estela Nayar. Espero que disfrutéis de este exquisito relato de Edgar Allan Poe. En mi canal, Ángela, Chelo y yo os hemos contado 3 historias victorianas de fantasmas reales. Así que si aún no lo habéis visto, os esperamos también allí. Hola, soy Chelo del canal Moonlight Books. Espero que disfrutéis de esta historia. En mi canal os contamos el relato La habitación de la torre de E.F. Benson, así que espero que os paséis también por allí. Les explico un poco qué es lo que estamos haciendo aquí. Todo esto, mi gente linda, hace parte de una tradición de la época victoriana que encontrarán referenciada en libros como La Dama de Negro o en el mismísimo clásico de Henry James, Otra vuelta de tuerca. Tienen toda la explicación de esto en el canal de Estela, pero para explicarles brevemente les contaré que es una tradición que consiste en sentarse en épocas navideñas a contar relatos de terror. Así que para tomar las viejas tradiciones nos hemos reunido nosotras 3 a hacer eso precisamente, y en los 3 canales encontrarán relatos de ese estilo. Antes de comenzar, queridos lectores, cuéntenos en los comentarios cuál es su relato favorito de Edgar Allan Poe. Sin más preámbulos, mis queridas y queridos arcadianos, por favor pónganse cómodos como nosotras en estos rinconcitos que hemos preparado para ustedes. Vamos a comenzar con la lectura de La máscara de la muerte roja del gran Edgar Allan Poe. La máscara de la muerte roja, una fantasía. Durante largos años, la muerte roja había devastado la nación. Jamás se vio pestilencia tan fatal ni tan inmunda. La sangre era su avatar y su sello. El rojo color y el horror de la sangre se manifestaba en forma de dolores fuertes y un mareo repentino, seguidos de un sangrado profuso por los poros y finalmente la defunción. Las manchas escarlatas sobre el cuerpo y en especial sobre la cara representaban el anuncio público de la peste, relegando a la víctima de la ayuda y caridad de los demás seres humanos. El ataque, el progreso y la determinación de la enfermedad sucedían en un lapso de media hora, pero el príncipe próspero era feliz, intrépido y sagaz. Cuando vio disminuida por mitad la población de sus dominios, mandó llamar ante su presencia a 1000 amigos sanos y de corazón ligero, seleccionados entre los caballeros y damas de su corte, y se retiró con estos al profundo aislamiento de una de sus abadías acastilladas. Esta era una construcción extensa y magnífica, creada por el gusto excéntrico, aunque majestuoso, del príncipe. La rodeaba un muro fuerte y elevado con portones de acero. Una vez adentro, los cortesanos trajeron hornos de carbón y pesados martillos y soldaron los cerrojos. Habían resuelto no dejar medios de entrada ni de salida a los repentinos impulsos de desesperación que surgieran desde afuera o de locura que brotaran desde dentro. La abadía tenía amplias provisiones de todo tipo. Con tales precauciones, los cortesanos podrían desafiar el contagio. El mundo exterior se encargaría de sí mismo. Mientras tanto, era absurdo lamentarse o pensar. El príncipe había provisto toda la parafernalia del placer. Había bufones, trovadores, bailarines de ballet y músicos. Había cartas, belleza y vino. Adentro estaban todas esas cosas, además de la seguridad. Afuera quedaba la muerte roja. En el 5º o 6º mes de encierro, cuando la pestilencia azotaba con más furor en el exterior, el príncipe próspero organizó para sus 1000 amigos un baile de mascarada de la más insólita magnificencia. La mascarada era una escena voluptuosa, pero primero permítame hablarles de los salones donde tuvo lugar. Eran 7 salones, una suite imperial. En muchos palacios, sin embargo, estos salones formaban un conjunto largo y recto, con puertas corredizas que se despliegan casi hasta tocar las paredes de lado y lado, de manera que la totalidad de la vista
es escasamente impedida. En nuestro caso, la disposición era distinta, como podría esperarse al conocer la afición del príncipe por todo lo estrafalario. Los salones estaban dispuestos de una manera tan irregular que el cambio de visión difícilmente abarcaba más de uno a la vez. Aproximadamente a cada 20 o 30 metros se presentaba un giro agudo, y en cada giro un efecto novedoso. A izquierda y a derecha, en la mitad de cada pared, una ventana gótica, alta y estrecha, asomaba hacia un corredor paralelo, cerrado, que seguía paso a paso el sinuoso recorrido de los salones. Estas ventanas eran de vidrio teñido y su color variaba según el matiz prevaleciente de la decoración del salón sobre el que abrían. Las paredes del salón más oriental estaban recubiertas de colgaduras azules, por ejemplo, y sus ventanas también eran de un azul vivo. La segunda cámara era de un color púrpura en todos sus ornamentos y tapices, y en esta los vidrios eran púrpura. La tercera era completamente verde, al igual que sus ventanas. La cuarta estaba amoblada e iluminada en naranja. La quinta en blanco, la sexta en violeta. El séptimo salón estaba amortajado, con tapices de terciopelo negro que colgaban del techo y de las paredes, cayendo en pesados pliegues sobre una alfombra del mismo matiz y material. Sin embargo, esta era la única cámara en la que el color de las ventanas no correspondía al de la decoración. Aquí las ventanas eran escarlata, de un profundo color sangre. Ahora bien, en ninguno de los 7 salones había lámpara o candelabro alguno entre la cantidad de adornos dorados que se encontraban dispersos por ahí o que pendían del techo. Ningún tipo de luz emanaba de las lámparas o velas en todo el conjunto de salones. No obstante, en los corredores paralelos al conjunto, frente a cada ventana, se levantaba un pesado trípode con un brasero de fuego que proyectaba sus rayos por entre el vidrio teñido e iluminaba de manera alucinante el salón. Y era así como se producía una multitud de grotescas y fantásticas apariciones. Sin embargo, en la cámara más occidental, o la cámara negra, el efecto de la luz del fuego se derramaba sobre las oscuras colgaduras por entre las ventanas teñidas de rojo sangre. Era espectral en extremo y producía tan salvaje mirada en los rostros de quienes entraban que eran pocos los miembros de la comitiva que osaban aventurar el paso en dicho recinto. Y era en ese último recinto donde contra la pared occidental se hallaba un gigantesco reloj de ébano. Su péndulo oscilaba de un lado a otro, marcando un ritmo opaco, pesado y monótono, y cuando el minutero completaba su circuito alrededor de la cara del reloj y la nueva hora ya estaba a punto de comenzar, brotaba de los pulmones metálicos del reloj un sonido claro y fuerte y profundo y musical en extremo, pero de tan peculiar sonoridad y énfasis que al lapso de cada hora los músicos de la orquesta se veían obligados a pausar por un momento su concierto para escuchar el sonido. Y así, las parejas danzantes se veían forzadas a detener el vals, y un breve momento de desconcierto asaltaba las actividades de la alegre comitiva. Y mientras las campanas del reloj aún repicaban, podía observarse como los más nerviosos empalidecían, y los más viejos y sosegados se pasaban la mano por la frente como trastocados por un ensueño o meditación. Y cuando los ecos cesaban por completo, una risilla ligera contagiaba a toda la comitiva. Los músicos se miraban unos a otros y sonreían, como disculpando su propio nerviosismo o tontería, y unos a otros se prometían en susurros que a la próxima campanada del reloj no serían sacudidos por tan fuerte emoción. Y entonces, tras un lapso de 60 minutos, que abarcan 3.600 segundos de aquel tiempo que vuela, expulsaba el reloj una nueva campanada, causando el mismo nerviosismo, desconcierto y meditación que el anterior. Pero a pesar de todo esto, era un festejo alegre y magnífico y desmesurado. El gusto del príncipe era peculiar. Tenía un ojo agudo para los colores y los efectos. Hacía caso omiso del decoro de la mera moda. Sus proyectos eran ardientes, atrevidos, y sus conceptos irradiaban un lustre barbárico. Hay quienes lo hubieran considerado loco. Sus seguidores sentían que no lo estaba. Era necesario escucharlo, verlo y tocarlo para estar seguro de que no lo estaba. Era él quien había dirigido
en gran parte la ornamentación temporal de las 7 cámaras para la ocasión de aquel gran festival. Y fueron su propio gusto y capricho los que seleccionaron el carácter de los disfraces de los invitados. Sin duda podía observarse un toque de lo grotesco, y mucho de picardía y resplandor, escarcha y fantasmagoria. Había figuras arabescas, con apéndices y accesorios desproporcionados, fantasías delirantes que parecían inventadas por un demente, y mucho de lo bello, mucho de lo libertino, mucho de lo estrafalario, algo de lo terrible y no poco de aquello que podría inspirar repugnancia. De un lado a otro de las 7 habitaciones transitaba una multitud de sueños, y estos, los sueños, serpenteaban de salón en salón, adquiriendo un matiz en cada sitio y dando la impresión de que la eufórica música de la orquesta era el eco mismo de sus pasos. Y ahora de nuevo se escucha la campana del reloj de ébano desde el salón de terciopelo, y entonces, durante un momento, todo es quietud y todo es silencio, salvo la voz del reloj. Los sueños se congelan allí, pero las campanadas mueren, y el silencio ha perdurado tan solo un instante, y una risilla ligera y susurrante flota tras los ecos que se escapan. Y ahora, de nuevo, brota la música y viven los sueños, que de nuevo serpentean de salón en salón, más festivos que nunca, adoptando el color de las diversas ventanas teñidas atravesadas por los rayos de los braseros. Pero a la cámara más occidental ya ninguno de los disfrazados se aventura, pues la noche avanza y la luz se hace aún más colorada por entre los vidrios teñidos de rojo sangre. Y aterra el negro de las oscuras colgaduras, y quien osa poner su pie sobre la oscura alfombra escucha del reloj de ébano un tic-tac amortiguado, más enfático y solemne que cualquier sonido que lograse alcanzar los oídos de aquellos que se regocijan en los más remotos placeres de los otros salones. Pero en estas otras cámaras se congregan una densa multitud, y en ellas latía febril el corazón de la vida, y la bacanal continúa, girando y danzando, hasta que por fin retumbó el reloj con su campanada de medianoche. Y entonces cesó la música, como he contado, y el vals de las parejas danzantes se detuvo, y se dio en todas las actividades la misma pausa intranquila que había sucedido antes. Pero ahora debían sonar 12 campanadas del reloj, y quizá así, por disponer de más tiempo, se arrastraron más pensamientos en las meditaciones de los pensativos entre la comitiva festejante. Y así, también sucedió que quizá, antes de que los últimos ecos de la última campanada se ahogaran por completo en el silencio, algunos individuos de la multitud se percataron de la presencia de una figura enmascarada en la que nadie había reparado. Y a medida que el rumor sobre esta nueva presencia se difundió en susurros por toda la fiesta, surgió de la comitiva entera un zumbido, un murmullo, que en principio expresaba desaprobación y asombro, y luego, finalmente, terror, horror y repugnancia. Es de suponerse que en una reunión de fantasmas como la que he pintado, ninguna figura ordinaria causaría tal sensación. En realidad, la licencia de mascarada para la noche era casi ilimitada, pero la figura en cuestión fue más allá que el mismo Herodes y había sobrepasado incluso los límites del indefinido decoro del príncipe. Hay cuerdas en los corazones de los más temerarios que no pueden ser tocadas sin emoción, incluso para aquellos a quienes damos casi por perdidos, para quienes la vida y la muerte son juegos por igual. Existen asuntos con los cuales no se juega. De hecho, la comitiva entera parecía ahora sentir francamente que ni el disfraz ni el semblante del intruso tenían el más mínimo detalle de idoneidad ni gracia. La figura era alta y demacrada, amortajada de pies a cabeza, con las vestiduras de la tumba. La máscara que ocultaba el rostro semejaba con tal precisión el rígido semblante de un cadáver que hasta para el más detallado escrutinio sería difícil de detectar la impostura. Y aun todo esto hubiera podido ser tolerado, si no aprobado, por los descarriados festejantes del palacio. Pero el enmascarado había llevado las cosas al extremo de asumir las características de la muerte roja. Sus vestiduras estaban manchadas de sangre y su amplia frente y todos los rasgos de su cara estaban salpicados del horror escarlata.
Cuando los ojos del príncipe Próspero cayeron sobre esta imagen espectral, que con lento y solemne movimiento, como si utilizara el gesto para desempeñar de manera más integral su papel, se deslizaba de un lado a otro entre las parejas danzantes, se le vio convulsionar en principio con un fuerte estremecimiento de terror o repugnancia, pero a continuación su frente se enrojeció de ira. ¿Quién se atreve?, profirió roncamente ante el grupo que lo rodeaba. ¿Quién se atreve a burlarse de nuestras penas de esta manera? Desenmascaren al canalla para que sepamos a quién deberemos colgar de las almenas al amanecer. ¿Nadie se inmuta ante mis órdenes? Deténganlo, les ordeno, y despójenlo de las encarnadas ropas del sacrilegio. Fue en la cámara oriental, o cámara azul, donde el príncipe Próspero pronunció estas palabras. Y resonaron fuerte y claramente a través de los 7 salones, pues el príncipe era un hombre robusto y temerario, y la música se había silenciado con la primera señal de su mano. En la cámara azul estaba el príncipe, rodeado de un grupo de pálidos cortesanos. Al principio, cuando comenzó a hablar, hubo un ligero y apresurado movimiento del grupo en dirección al intruso que se encontraba cerca y que ahora, con paso deliberado y magnificente, se acercó aún más al hablante. Sin embargo, debido a un cierto temor innombrable y reverencial por las delirantes suposiciones que el disfrazado había inspirado en todo el grupo, no hubo quien estirara su brazo para apresarlo, de manera que, sin obstáculo alguno, pasó a menos de 1 metro de la persona del príncipe. Y mientras que toda la comitiva se encogió desde los centros de los salones hasta las paredes como respondiendo ante un mismo impulso, el intruso se deslizó sin interrupción y con el mismo paso solemne y mesurado que lo había distinguido desde el principio, de la cámara azul a la púrpura, de la púrpura a la verde, de la verde a la naranja, de esta a la blanca y aún a la violeta, sin que un solo gesto decidido intentara detenerlo. Fue en ese momento, sin embargo, cuando el príncipe Próspero, enardecido de ira y de vergüenza por su propia cobardía, corrió tras él a través de las 6 cámaras, mientras que ninguno lo siguió por el mortal terror que lo poseía todo. Empuñaba la daga desenvainada y en su rápida impetuosidad había llegado a acercarse a 1 metro de la figura fugitiva, cuando ésta, alcanzando el extremo del salón de terciopelo, giró súbitamente y enfrentó a su perseguidor. Se escuchó un alarido agudo, y la daga cayó resplandeciente sobre la alfombra negra, y sobre esta, un instante más tarde, cayó postrado por la muerte el príncipe Próspero. Y entonces, invocando la valentía salvaje de la desesperación, los festejantes, enloquecidos por el pánico, se abalanzaron al salón negro y, apresando al impostor, cuya alta figura permanecía erecta e inmóvil en la sombra del reloj, emitieron un grito sordo de horror impronunciable al descubrir que las prendas de la tumba y la máscara cadavérica que habían manipulado con tal violencia no tenían ocupante tangible. Y así fue reconocida la presencia de la muerte roja. Había entrado como un ladrón en la noche, y uno a uno cayeron los festejantes en los salones, salpicados por la sangre de su propia bacanal. Y murió cada uno en la desesperada postura de su caída. Y la vida del reloj de ébano se extinguió con el último de los alegres, y las llamas de los trípodes se apagaron, y las tinieblas y la descomposición y la muerte roja impusieron su dominio ilimitado por sobre todas las cosas. Abril 30 de 1842. Y bueno, mis arcadianos, espero que les haya gustado esta historia de terror. Si son amantes de este tipo de historias, espero que se convierta en una de sus favoritas, pues para nosotras ya lo es. Edgar Allan Poe es uno de mis escritores favoritos. Era justo y necesario hacer algún contenido relacionado con él en este canal. Y qué mejor oportunidad de hacerlo que con estas bellas invitadas que me han acompañado en esta oportunidad. Gracias, Ángela, por haberme invitado a participar de esta lectura. Me apasiona la obra de Edgar Allan Poe, ya lo sabes, y me ha gustado mucho compartir esta tradición de Nochebuena con vosotras, leyendo uno de mis relatos preferidos de este escritor. Gracias, queridos arcadianos, por acogerme en este canal una vez más. Un beso. Bueno, Ángela, muchas gracias por haberme tenido aquí en tu canal. He disfrutado muchísimo leyendo este relato de Poe, que es uno de mis favoritos. Espero que tus arcadianos lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Y aprovecho para recordaros que en mi canal tenéis otro relato llamado La habitación de la torre y os recomiendo que vayáis corriendo a escucharlo. Hasta luego.
Muchas gracias, queridas, nuevamente por esta colaboración. Recuerden, queridos arcadianos, que tienen los enlaces a las redes sociales y a los videos que hemos hecho en los canales de Chelo y de Estela en la caja de descripción. Por allá los esperamos, no se los pueden perder. Si les ha gustado este video, mis queridas y queridos lectores, no olviden dejar sus deditos arriba, comentarnos si les ha gustado este cuento o cuál es su cuento preferido de Edgar Allan Poe y suscribirse a este canal si es la primera vez que pasan por aquí y quieren más contenido así. Y sin ser más por el día de hoy, mis arcadianos, me despido de ustedes, les mando un gran abrazo, muchos besos y nos vemos, ustedes y yo, en la próxima sesión de Arcade's Books. Hasta pronto. Come with me and you'll be